Bueno, lo cierto es que tú tocaste un tema que me gustaría también colocarlo sobre la mesa para que iniciemos el análisis y el debate, porque ya obviamente entremos a debate, que es precisamente esta iniciativa de la Fiscalía General de la República de emitir la captura contra empleados de algunas alcaldías del oriente del país, acusados de manosear, entendería yo, algunos informes de auditoría de algunas alcaldías, supuestamente, ¿no? Entonces, esto es un punto de partida que me lleva a pensar y a recordar las palabras que en su momento decía el ministro de Hacienda: vamos para Oriente y vamos con todo. Allá hay, sin duda alguna, mucho que ir a hacer. Lo dijo hace 3 o 4 semanas, en cuanto a situaciones que tienen que ver de esa naturaleza, como también de la narcoactividad, lavado de dinero y otros aspectos que tienen que ver con temas fiscales. Comienzo con Tania. Eso que dices ya no lo recordaba, pero sí, el ministro de Hacienda estableció que iba para Oriente. Claro. Y es que se habla mucho sobre el tema de la recaudación fiscal, que es uno de los grandes aciertos de este ministerio, y pues en algún momento toda esa gran carga que había de deuda en el tema de recaudación fiscal, el ministro con el plan de evasión, antievasión, que los jueves llegaba a la Fiscalía, desde la administración anterior de la Fiscalía, ha sido un rotundo éxito, pero en algún momento tanto deudor o tanta gente que estaba como debiéndole al fisco, pues iba a empezar a disminuir y los ingresos iban a empezar a disminuir también. Entonces me parece muy proactiva la reacción del ministro en buscar diferentes alternativas para recaudar fondos para el Estado, y ciertamente en el tema de la corrupción a nivel general en El Salvador, en diferentes instituciones, no solamente en la Corte de Cuentas, es una deuda histórica. Entonces nos tuvieron acostumbrados a una Corte de Cuentas que emitía, todo tipo de documentos que hacía que la gente pareciera que estaba libre de toda deuda, que era la persona más proba y que era apta para optar a cargos de función pública. Pero sabemos ahora que eso era pura fachada, que ha sido siempre una gran corrupción, que no habían realmente auditorías in situ muchas de las veces, es decir, en el lugar. Y además no podemos obviar la falta de recursos para que la Corte de Cuentas también tenga, eso era la falta de voluntad, pero también hay falta de recursos. Cuando hay voluntad, entonces no alcanza el recurso. Por eso es que en el término de las reducciones de alcaldías va a ser quizás menos alcaldías, pero el trabajo va a ser más, o lo que va a ser un poco más fácil estructurar ese trabajo. Yo me hago preguntas. ¿Qué estaban investigando estos auditores de Corte de Cuentas? ¿Qué estaban investigando? Entonces hay que preguntar. Yo creo que en un par de días se va a saber si ellos estaban, porque podrían, estar, y ahí entro ya en el pase del juicio paralelo mediático, que son preguntas de análisis. Si no podrían, estarían ellos investigando algún caso gravísimo que involucre a personalidades. Los casos de las alcaldías. Sí, no, pero ese es el manejo que ha dado, la Fiscalía. Que eran del Partido Arena. Sí, pero había que preguntarle a Corte de Cuentas si no habían algún otro tipo de casos que estaban llevando también todos estos auditores. Había que verificar y confrontar esa información. Lo que digo aquí es que hay dos juicios, el juicio como tal y el juicio paralelo mediático, y hay un peligro, como de ponerse del lado inicial de la Fiscalía o de las autoridades y ya enjuiciar a estos auditores. No es primera vez que tenemos noticias de este tipo. Vea, con relación a... estamos haciendo un juzgamiento per se de ellos, por eso te digo, a mí esto me trae el tema Corte de Cuentas. O sea, no solo lo que acaba de pasar con estas personas, porque precisamente en el oriente del país ya había sucedido también un caso similar de auditores también investigados o capturados por arreglar auditorías. Y eso se conoce, se habla, vender auditorías. Puede corregir, arreglarle las cosas a los que están siendo auditados. Pero al final de cuentas, todos los cuestionamientos que hemos tenido, aquí hemos tenido expresidentes de la República que salen con el finiquito el 1 de junio aquí debajo del brazo. O sea, y entonces ese es un problema ya sistémico de la Corte de Cuentas de la República, que es eterno. Entonces, yo creo que definitivamente hay que ver cómo plantear las reformas necesarias para deshacer esa Corte de Cuentas y crear de verdad una Contraloría del Estado, pero con la autonomía, con independencia, con personas... Funciones separadas administrativas de las jurisdiccionales. Más exactas y con la independencia suficiente, porque incluso hasta
y creo que es la única institución de estas de control que con 43 votos elige. Han habido partidos políticos allá en la zona oriental que han llegado a ofrecerle a los alcaldes de Arena, del FMLN, que si tienen problemas con Corte de Cuentas, ellos los van a solucionar. Eso te lo dicen cuando hablas en los municipios con la gente. Entonces, ¿qué clase de poder tienen estos partidos políticos? Y lo interesante es que a ninguno le ha resuelto nada. Hay casos en los que los alcaldes realmente sí saben que tienen una cola que es muy larga y que no quieren que salga desvelada, entonces no, es que la persecución judicial, dicen, pero en realidad tienen algo y que los únicos que podrían hablar realmente de que si son amenazas o no son amenazas son ellos, si dijeran: miren, yo sí hice o no hice, pero no lo van a hacer. Yo pienso que el problema en realidad aquí es de origen, y de origen desde la Constitución. Correcto. No solamente porque se lo reparten con solo 43 diputados, los magistrados de la Corte de Cuentas, sino también por su forma de nombrar a estos funcionarios, que la campaña oficialista fue: vamos a reformar la Constitución en ese aspecto. Todavía estamos esperando cuál va a ser esa reforma, porque en el proyecto que nos dio el vicepresidente no venía esa parte, en tanto que el ordinal 19 del artículo 131 de la Constitución establece que la Asamblea va a nombrar a los funcionarios de segundo grado, que ahí se establecen, entre ellos estos magistrados. Entonces, bien difícilmente, si no se cumplen los baremos, si no se respeta la jurisprudencia constitucional, los requisitos de Constitución que deben cumplir esos magistrados, vamos a seguir teniendo todos estos casos, no solamente del pasado, sino que actuales, y los vamos a ver en el futuro mientras ese problema de origen de Constitución no sea reformado. Bueno, los perfiles, ¿quién tanto en el caso de Corte de Cuentas como en el de centros penales. ¿Quién habló sobre los perfiles de los 32? Lo hablamos el miércoles. No, de los perfiles de 32 aspirantes en la Corte. El miércoles los diputados que nos acompañaron en el debate manifestaron que a la comisión se han inscrito como 35 personas. Sabemos que el presidente actual no se va a reelegir, no se presentó a la inscripción. Sí se han inscrito. Hay otros magistrados actuales que sí. Dos que se han inscrito, incluso un suplente se ha inscrito para hacer esos nombramientos. Yo creo que alguien impugnó la constitucionalidad de los nombramientos. Es que aquí los nombramientos de funcionarios de segundo grado adolecen de no respetar requisitos, pero eso es algo histórico. Por eso es que tienen que reformar la Constitución y establecer digamos, lo que la jurisprudencia ha dicho, la cualificación personal, profesional y técnica, de alguna forma estamparla en la Constitución, el procedimiento. Es que yo soy enemiga de que, no es que sea enemiga, porque la palabra quizás está equivocada, pero yo no estoy de acuerdo en la forma en la que se eligen estos funcionarios. Es decir, me parece que tiene que haber, o quizás el problema en realidad no es de la Constitución, es que no se sigue la jurisprudencia para elegir a estos funcionarios con las cualificaciones correspondientes, con la independencia suficiente, porque como hemos estado acostumbrados que lo que hacen es reparto de funcionarios a conveniencia o por maletines, entonces el desafío de esta asamblea es demostrar que son distintos. Yo vuelvo a insistir en el hecho de la institución, del diseño institucional de la Contraloría, que sigue siendo el mismo diseño obsoleto de siempre, el mismo diseño que siempre se ha prestado a ese juego político, a usar a esa institución como una herramienta política para castigar a alguien o para ocultarle cosas a alguien, en donde esa institución tiene unas grandes omisiones. Vea que de repente aparece cuestionando a un sector, es muy selectiva, vea, o ocultando cosas de otro sector, o engavetando cosas en el momento. Entonces, eso es lo que creo que este gobierno incluso hizo promesas sobre ese tema. Tenemos una Corte de Cuentas más de lo mismo todavía, ¿verdad? Y eso es lo que hay que cambiar. O sea, hay que cambiar ese diseño institucional para de una vez por todas, de verdad, si queremos combatir la corrupción, empecemos por ahí. Dotarlo de las herramientas necesarias a una institución contralora que permita de verdad combatir la corrupción como se debe y sin tener ninguna selectiva. Continuamos entonces con el análisis. Tú decías. Solo brevemente sobre lo que dijo Eli Carlos, que hay que fortalecer las instituciones que son contraloras, y eso aplica no solamente para la Corte de Cuentas, también aplica para la sección de probidad y para el Tribunal de Ética Gubernamental. Ahí hay tremenda deuda
en cuanto a la legislación, por el tema, por lo menos en el de ética gubernamental hay una deuda histórica en cuanto a regular verdaderamente el nepotismo. Seguimos teniendo un tribunal de ética que las consecuencias que tiene un funcionario que le incumple solo es una palmadita de decirle Págame no te portes mal, pesos. no te portes mal, vea. O sea, es que sin dientes es imposible. Hay algo que decirlo, y esto demuestra que es necesario hacer una reforma a la Constitución. El problema de Corte de Cuentas está en su génesis, en la Constitución, que permite que sea electa con mayoría simple, porque los constituyentes dejaron que solo este organismo fuera de mayoría simple y el resto fuera de mayoría calificada, porque no querían que Corte de Cuentas bloqueara al gobierno. No creo yo que haya ningún problema en que los controles para supervisar el manejo del dinero público, alguien vaya a estar en contra en esta y en la próxima asamblea de que se pueda transparentar y hacer mejor. Otra cosa es que hay que ver cómo se elige al personal de Corte de Cuentas, las capacidades, ¿verdad? Pero eso pasa por una nueva ley de la función pública. Exactamente. Y eliminar esa ley del servicio civil que tiene más de 60 años. Pero como hay todavía una resistencia a aprobar la ley de la carrera administrativa, que ahorita es un buen momento, diría yo, para aprobarla, sí se podría adoptar en esta reforma constitucional la forma en que Corte de Cuentas va a contratar a su personal. Porque estamos hablando que hay un error en la Corte de Cuentas que está de génesis, y es que ellos hacen las observaciones y todo hasta después, es decir, hasta que ya pasó el robo. Entonces debemos de hacer que la Corte de Cuentas prevenga el robo. Pero también hay auditorías... Pero es que le avisan, pues pero ese es otro tema, no es que no exista una posibilidad de auditar durante. Otra cosa, prescriben los juicios. ¿Cuánto es? 3 años. Entonces, si en 3 años no ha habido un juzgamiento... Sí, pero ese es un tema de corrupción también. Exacto, pero todo eso es la Corte de Cuentas, pues. Sí, entonces, todo eso es nuestra Constitución, Marvin. Exactamente. Entonces, eso hay que eliminarlo, porque si no, lo que están deteniendo a gente ahí, pues, es que pueden hacer otro spot en otra iglesia y no va a pasar esa forma corrupta y perversa en la que ahí mismo, por esa estructura, los auditores se venden. Por la misma situación de los políticos que andan ofreciendo soluciones. ¿Por qué andan ofreciendo soluciones partidos políticos a los alcaldes y a los concejales? O sea, ¿cómo es eso posible? ¿Por qué se puede hacer? Porque hay una estructura corrupta, génesis, en la Constitución que le permite a la Corte de Cuentas. Yo creo que es un error de análisis estar viendo una institución de manera aislada. Esto hay que verlo en la metodología de sistemas y subsistemas. Aquí tenemos nosotros un ejecutivo que destruyó toda la institucionalidad. Entonces, al romper la sala de lo constitucional, al destituir al fiscal, déjame terminar, hermano, porque lo que quiero explicar yo es que si lo ves en sistemas y subsistemas, o sea, la Corte de Cuentas es una institución más de las que han sido diezmadas. Anulan resultados de elecciones de Guatemala la Corte, ¿verdad? Interesante. No, pero ya aclaró, ¿verdad? ¿Se anularon? No. La Corte de Constitucionalidad no anuló los resultados. Paró la oficialización de los resultados. Mientras había un conteo. El conteo, bueno que me aclares, el conteo ya se había dado, ¿verdad? Y el tribunal estaba por oficializar ya formalmente quienes pasaban a segunda vuelta. En eso interviene la Corte de Constitucionalidad y le dice, momento, es que no oficialice. Le pidieron dos amparos. No oficialice. Vuelvan a repetir la revisión, son audiencias de revisión de impugnaciones de actas, sobre las actas que ya había sucedido a solicitud de 9 partidos. Esto ya se hizo en 3 días, y el resultado fue el mismo. Interesante también que se ratifica lo de Arévalo. Acuérdense que él iba en 8º lugar en las encuestas, ¿verdad? Y aparecer en 2º lugar significa que existe ese voto silencioso que yo he sostenido que aquí existe, porque la gente, mientras exista un régimen de excepción, no te va a contestar libremente a una encuesta. La esperanza es lo último. Ahí están los soldados a la par de los encuestados. Bueno, de hecho andan por ahí circulando donde andan encuestando. Entonces, importante que ese fenómeno de El Salvador, ¿verdad?, de haber desafiado, ¿verdad?, encuestas, por decirlo de alguna manera, significa que el voto silencioso sí existe. Yo le reitero al tribunal, tribunal le reitero constantemente eso. O sea, el tribunal, amén de que la ley misma le ordene contratar a 2 empresas que auditen ese sistema del voto en el exterior, debe de abrirse a que todos los actores políticos acompañen ese proceso.
porque en la medida que se abra y se dejen acompañar, en esa medida nadie va a poder reclamar absolutamente nada. Si me permitís, yo quisiera que el Tribunal Supremo Electoral considerara que los partidos políticos que puedan poner vigilantes en los casi 56 o 53 centros de votación en el exterior, pudiera ponerlos que lo permitan. Es un derecho constitucional. Pero es que lo que sucede es que no está contemplado que se puedan tener vigilantes en el exterior. Pero es un derecho constitucional. O sea, no es un tema si el tribunal quiere o no quiere. Por eso mismo, porque habrían lugares. Allá sí los partidos lo pueden financiar. Se pueden poner incluso de acuerdo Estados Unidos, un vigilante común. Exactamente. O los partidos que puedan, que tienen base, o candidatos que tengan bases en el exterior, puedan tener vigilantes en esos casi un poco más de 50 centros de votación, porque eso hace más transparente digamos, el proceso, el día de la elección. Fíjate que los juegos, estos olímpicos se llaman siempre el nombre de la ciudad. Por ejemplo, los Juegos de Barcelona, estos se llaman los Juegos de San Salvador. Y yo el alcalde lo vi abajo, ni lo subieron a la tarima. O sea, el alcalde de San Salvador, Durán, no lo subieron. O sea, lo han usado más como Juegos de El Salvador. No, son Juegos de San Salvador y había que darle su espacio pues al alcalde. Y lo otro, pues todas las denuncias que existen de las adjudicaciones a esta empresa pues mexicana, a esta empresa también de comida colombiana. Yo diría que en otro tipo de eventos de estos debería de tomarse en cuenta también a los emprendedores salvadoreños. Hubo una cantidad de comida que se dio y todo. Bueno, esta empresa mexicana que se contrató no cumplió con los escenarios deportivos. ¿Se le va a enjuiciar? ¿No se le va a enjuiciar? ¿Se le va a cobrar la garantía que tiene que poner? Entiendo que no hubo licitación, sino que por presión fue de... Entonces, hay que, entre todo esto, digamos, de que pues sí, se terminaron, hay que felicitar el desarrollo de los Juegos, El Salvador estuvo de fiesta, pero son elementos que no se pueden obviar ni se pueden, digamos, olvidar. Me sentimos orgullosos también como Grupo Megavisión haber sido también parte de ese patrocinio, ¿no? Que lo llevamos en el corazón y lo llevamos en la sangre junto con los atletas, perdón. Yo digo que bien por los atletas, creo que van a contar con instalaciones para poder entrenar en el futuro y prepararse de una mejor manera. No solo las instalaciones son importantes, sino ya lo vivimos en el 2002 también, que tuvieron instalaciones de primer nivel. El apoyo económico y de respaldo. Eso es un buen paso, es importante. Y la cero impunidad adentro de las federaciones. Y creo que más adelante, después de que pasen los Juegos, habrá suficiente tiempo para hacer una evaluación y una valoración de todas las cosas detrás de los Juegos. Walter, ¿qué dice? Sí, El Salvador lleva 20. Vamos en octavo lugar. Están muy desarrollados en el deporte. Vamos a ver cómo vamos en El Salvador. Pero en octavo lugar. Tuvimos 200 y pico. Sí, 307. No se va a poder igualar la marca del 2002, ¿vea? Pero no quita que el esfuerzo se ha hecho. Ya pasamos los oros. Pero en oros se sacaron 18. Sí, pero menos medallas del resto. Qué bueno.